Mateo está solo en su habitación, la luz de su computadora iluminando débilmente su rostro. Ha estado navegando por horas en busca de contenido sobre fenómenos paranormales, buscando algo que lo intrigue, algo que lo saque de la monotonía. A medida que se adentra más en la Deep Web, los temas se tornan cada vez más oscuros y los sitios más extraños. De repente, un enlace lo llama la atención: la casa de personas. Desconcertado, decide entrar. El sitio es sombrío, con una interfaz minimalista que parece más un portal hacia las sombras que una página web. Las imágenes son inquietantes, mostrando personas corriendo, mirando hacia atrás, con el miedo reflejado en sus ojos. Sin pensarlo demasiado, Mateo sigue explorando y a través de una ventana emergente, le aparece un mensaje: «Bienvenido, cazador. Estás a punto de entrar en el juego». Una sensación de incomodidad lo recorre. Curioso y tal vez un poco temerario, decide hacer clic en el enlace que le ofrece la posibilidad de pagar por unirse. Una advertencia aparece en la pantalla, pero, por un impulso inexplicable, Mateo paga una cantidad de dinero que no pensó dos veces. Al instante su pantalla se congela. Un sonido bajo y distorsionado llena el aire. El joven frunce el ceño, no entiende qué acaba de hacer, pero la sensación de que algo está mal crece en su pecho. Un segundo después un mensaje aparece: «Eres el objetivo». El reloj en la esquina de la pantalla marca la medianoche. El sudor empieza a humedecer su frente. En ese instante, un ruido extraño proviene de la ventana de su habitación, como si alguien hubiera golpeado el cristal. Mateo se levanta, mira hacia afuera. Nada. La calle está vacía, pero siente una presión creciente en su pecho, como si alguien lo estuviera observando. Regresa a la computadora, pero la página ya no está en su navegador. El sitio ha desaparecido. Sin embargo, algo parece haber quedado atrás, un rastro invisible que lo acecha. Decide salir de su casa, pensando que el aire fresco le despejará la mente. Pero tan pronto como da el primer paso afuera, el teléfono vibra. En la pantalla un mensaje desconocido: «No hay escape». Empieza a correr, el sonido de sus pasos resonando en la calle vacía, pero algo no está bien. Cada sombra parece moverse con él, como si lo estuviera siguiendo. Cada ruido es más intenso que el anterior, más cercano. La paranoia lo consume. Empieza a creer que lo están vigilando. Mira por encima de su hombro, pero no ve nada. De repente una figura aparece a la distancia, tan tenue que parece parte de la oscuridad misma. Mateo acelera el paso, respirando pesadamente. La figura se mueve, siempre fuera de su alcance, como si estuviera jugando con él, observando, esperando. La ansiedad lo invade. El pánico crece a medida que el miedo de lo desconocido se vuelve más tangible. No hay forma de saber si esa figura es real o si está perdiendo la cordura. A medida que se adentra en un vecindario desolado, las sombras parecen alargarse y envolverlo. Las calles están desiertas, no hay señales de vida, solo la presencia opresiva de algo que lo acecha. A lo lejos, se escucha un susurro apenas audible, como si alguien susurrara su nombre. El sonido crece, luego se detiene abruptamente. El joven se detiene también, el miedo le paraliza las piernas. Su teléfono vibra nuevamente, esta vez mostrando una transmisión en vivo. Intrigado, toca el enlace sin pensarlo. Unas imágenes borrosas se cargan lentamente. Es él. Es su rostro capturado en el mismo vecindario desolado, pero lo más inquietante es que no está solo. Hay personas observándolo desde las sombras, riendo, esperando que cometa un error. Mateo da un paso atrás con el corazón desbocado. «Todo esto es un juego, un maldito juego», murmura para sí mismo. Pero entonces se da cuenta de algo aún más aterrador. Las personas que lo están observando no son solo los cazadores. La transmisión es pública. Él está siendo grabado, su vida transmitida en tiempo real para una audiencia sin rostro en la Deep Web, que paga por ver cómo lo atrapan. El aire se vuelve denso, el sonido de sus respiraciones retumbando en sus oídos. Ya no se trata solo de sobrevivir. Se trata de escapar, de no ser un espectáculo más para una audiencia cruel y despiadada. Sin embargo, algo dentro de él se activa. La idea de huir ya no lo motiva. Un rencor nace en su interior. Si este es el juego, jugará según sus propias reglas. Pero no tiene claro si está demasiado tarde para salvar su vida, o si ya está demasiado atrapado en este macabro show.
Mateo siente una creciente presión en el pecho. Las sombras parecen moverse más rápido ahora, más cerca, como si el aire estuviera cargado de una presencia palpable. Su respiración se acelera mientras mira la pantalla del teléfono, que ahora muestra imágenes de él mismo desde diferentes ángulos, todas captadas por cámaras ocultas que no había notado. Él está siendo vigilado. No hay manera de escapar. Su mente comienza a entrar en un estado de pánico absoluto. Se pregunta si esto es real o si su mente ha colapsado bajo la presión del miedo. Pero la humedad en su piel, la frialdad en el aire, la vibración constante de su teléfono en la mano, son demasiado tangibles. Es real. En un último intento por escapar, corre hacia un callejón oscuro, esperando que la confusión de las sombras le dé ventaja. Sabe que tiene que mantenerse en movimiento, pero su cuerpo parece ceder ante el agotamiento. Las piernas le pesan y el miedo lo consume. Los ecos de sus pasos reverberan por las paredes del callejón, pero pronto se da cuenta de que ya no está solo. Hay algo más, algo que lo sigue. De repente un ruido sordo, como el crujido de una rama quebrándose bajo el peso de algo pesado, hace que se detenga en seco. El miedo se apodera de él cuando voltea y ve una figura de pie en el extremo del callejón, oculta parcialmente por la niebla. La figura no se mueve, pero su presencia es inconfundible. Algo o alguien lo está acechando. Un mensaje aparece en su teléfono. Corre, si te atreves. En ese momento, algo oscuro se mueve detrás de la figura, y Mateo da un paso atrás instintivamente. Los latidos de su corazón golpean su pecho como un tambor frenético. Se siente observado, como si cientos de ojos estuvieran mirando su cada movimiento. La figura comienza a avanzar lentamente, pero no es la misma de antes. Ahora parece más tangible, más real, con detalles que antes se habían difuminado. El rostro está sombríamente iluminado por una luz tenue, revelando una sonrisa que no tiene nada de humano. ¿Sabes por qué estás aquí?, pregunta una voz gutural, como un susurro en su oído. Mateo no puede responder, no puede pensar, solo siente el impulso de huir. Pero antes de dar un paso, una risa sádica llena el aire, filtrándose por todas partes, amplificada por las cámaras que lo observan. La figura se acerca aún más, casi flotando sobre el suelo. Sus pasos son ligeros, pero mortales. Mateo siente un frío que le cala los huesos. Cada parte de su ser le grita que corra, pero está atrapado, no sabe en qué dirección huir, no sabe si el callejón tiene un final o si está acorralado. Un mensaje más aparece en su pantalla, esta vez acompañado de una cuenta regresiva. 5 minutos para comenzar la caza. Los 5 minutos son como una eternidad. Mateo se siente atrapado en un laberinto sin salida, cada vez más cerca de perder su cordura. En su mente los sonidos de las cámaras, los susurros, la risa, todo se entremezcla en una cacofonía insoportable. El frío se intensifica y el aire es más denso, como si alguien hubiera cerrado todos los caminos posibles para escapar. En un arranque desesperado, Mateo corre nuevamente, girando en una esquina para adentrarse en una zona más oscura, más aislada. Pero en el momento en que lo hace, ve algo que lo hace detenerse en seco. Hay una puerta vieja, de madera oscura, con los bordes desgastados, aparentemente conectada a un edificio abandonado. El impulso de entrar es inmediato. Quizás ahí esté la salida, piensa. Quizás se esconderá por un momento y podrá recuperar la compostura. Pero al abrir la puerta, lo que encuentra dentro lo deja paralizado. El interior del edificio no es como esperaba. La habitación está vacía. Pero hay algo más, algo que se mueve en las sombras. ¿Pensaste que escaparías? La voz de nuevo, esta vez resonando en sus oídos. Lo siguiente que siente es la presión sobre su pecho, como si algo invisible lo estuviera sujetando, aprisionando su respiración. Al mirar hacia abajo, ve que está siendo filmado. No puede escapar. La cámara está allí, fija sobre él. Los sonidos de la transmisión en vivo se mezclan con la risa inconfundible de su perseguidor. Está siendo observado por miles de ojos, algunos curiosos, otros crueles, todos expectantes. La cuenta regresiva continúa. La cuenta regresiva en su teléfono sigue avanzando, pero ahora cada segundo parece un castigo. Mateo está atrapado en ese edificio oscuro, sintiendo que las paredes lo rodean más y más, como si se estuviera hundiendo en una trampa invisible. El aire se vuelve espeso,
y la sensación de que no está solo en el cuarto lo consume. La risa que lo persigue desde el exterior se hace cada vez más nítida, más cercana, como si alguien estuviera justo detrás de él, esperando el momento perfecto para atraparlo. No puedes esconderte. La voz susurra nuevamente, pero esta vez parece provenir de todas partes. La paranoia comienza a nublar su mente. La habitación parece estar viva, como si las sombras pudieran moverse a su voluntad. De repente un sonido metálico retumba en la distancia, como si una puerta se cerrara violentamente. Mateo da un paso atrás, buscando cualquier tipo de salida, pero no hay nada. Solo las paredes frías, su respiración entrecortada, y los ecos del macabro espectáculo que lo rodea. Algo se mueve en la oscuridad. Su corazón late más rápido, y sin pensar, corre hacia la esquina más alejada de la habitación. En su frenético intento por encontrar algo que lo pueda salvar, su pie tropieza con algo en el suelo. Al mirar hacia abajo, ve una serie de cables enredados, aparentemente conectados a varias cámaras, todas apuntando hacia él. Están grabando cada uno de sus movimientos. El sonido de su teléfono vibrando lo hace mirar rápidamente la pantalla. La cuenta regresiva ha llegado a 1 minuto. En ese momento, algo se mueve detrás de él, una sombra que cruza rápidamente el borde de su visión. Mateo gira la cabeza, pero lo que ve lo paraliza. Un hombre de rostro pálido, con una máscara de porcelana rota, emerge de las sombras. Su cuerpo parece torpe, desarticulado, pero su presencia es intimidante, como si su mera existencia estuviera destinada a acabar con él. «Bienvenido a tu última hora», dice el hombre, su voz profunda y rasposa, como si le costara hablar. Mateo retrocede, pero tropieza y cae al suelo. El hombre se acerca lentamente, como si disfrutara cada paso. El miedo consume a Mateo, pero la adrenalina lo obliga a levantarse y, por un segundo, olvida el terror que lo rodea. Su mente está fija en un solo pensamiento: huir. Corre hacia la puerta, pero en el último segundo algo lo detiene. Desde el otro lado de la habitación una luz tenue se enciende. La figura de otro hombre aparece, más alto, más imponente. Este lleva una cámara en mano y sus ojos parecen vacíos, como si estuviera allí para capturar cada grano de desesperación en su rostro. «No hay salida, joven. Ya es tarde», dice el hombre con la cámara, mientras la risa de los demás cazadores resuena como un eco lejano, pero constante. En ese momento Mateo comprende lo peor. No está corriendo para salvar su vida. Está corriendo para que otros lo vean morir. Las cámaras, que antes pensaba que eran solo una observación, ahora parecen parte integral del juego. El edificio no es más que un escenario, y él, un títere atrapado en un show que ya ha comenzado a transmitir. El hombre de la máscara rota se acerca más, sus pasos cada vez más pesados. 3. La voz del hombre suena más cerca. 2. El teléfono de Mateo vibra, anunciando que la cuenta regresiva ha llegado a 0. De repente, el sonido de las cámaras y las voces en su cabeza se detienen por un segundo, creando un silencio absoluto. Es el momento de la caza. El hombre con la cámara hace un gesto con la mano, y la luz de la habitación se apaga de golpe. 1. Susurra el hombre con la máscara rota. En el oscuro silencio Mateo siente el contacto de algo helado en su hombro. Se gira rápidamente, pero lo que ve lo paraliza. La figura que lo perseguía con la máscara rota está justo frente a él. La sonrisa de la porcelana rota se agranda, una mueca distorsionada de malicia. El grito de Mateo se ahoga en su garganta cuando la luz regresa repentinamente. Pero lo que ve es aún más aterrador. La habitación ya no es un simple cuarto oscuro. Es un estudio iluminado por cámaras. Las paredes están llenas de pantallas que muestran su rostro, su angustia, su lucha por escapar. Los cazadores lo rodean, observando como si todo fuera parte de un show. Él está dentro de una jaula, pero no es una jaula física. Es una jaula mental, emocional, un espectáculo transmitido en vivo a una audiencia de la Deep Web. Pero en ese momento, algo hace que su miedo se transforme en ira. Las cámaras lo observan, pero él también puede verlas. Y por primera vez en mucho tiempo se da cuenta de algo crucial. Él tiene control sobre su propia historia. La ira de Mateo se convierte en una chispa de desesperada determinación. Las cámaras lo observan, pero ahora las ve con otros ojos, como si fueran su única salida. En medio del caos, mientras los cazadores se acercan,
Mateo comprende algo crucial. El juego no es solo sobre escapar, es sobre control. Y ahora, por primera vez desde que comenzó todo, tiene el poder de decidir cómo terminará su historia. Mientras el hombre con la máscara rota se acerca, Mateo actúa sin pensar, saltando hacia una de las cámaras que cuelga del techo. La golpea con la fuerza de su cuerpo, rompiéndola en pedazos. Las luces parpadean brevemente antes de apagarse por completo. El silencio lo invade, pero no es un silencio de miedo. Es un silencio de oportunidad. Los cazadores desconcertados comienzan a moverse, sus pasos más rápidos, más desordenados. La oscuridad juega a su favor, pero la ansiedad vuelve a apoderarse de él. El hombre con la cámara sigue buscando, su figura de nuevo iluminada solo por las sombras. Con una sonrisa fría, Mateo entiende la última jugada. Las cámaras pueden estar observando, pero él puede crear el caos que los espectadores desean ver. No será una víctima más. Ya no es parte del espectáculo, es el director de su propia película. Corre hacia las puertas del edificio, pero al cruzarlas, lo que encuentra no es la libertad, es un vacío absoluto. La ciudad ha desaparecido como si nunca hubiera existido. Frente a él solo hay oscuridad. De repente escucha el sonido de una multitud. Risas, aplausos. No hay necesidad de girarse para saber lo que está pasando. El espectáculo sigue en vivo, y Mateo es el protagonista. Todo esto era una ilusión, ¿verdad? Dice mirando al vacío, su voz cargada de resignación. Lo que lo perseguía no eran los cazadores, ni el miedo, ni las sombras. Era la propia idea de la muerte, que ahora es solo un espectáculo para una audiencia distante. Y al comprenderlo, Mateo sonríe. El sonido del micrófono encendido atraviesa el aire. El show ha terminado, o tal vez acaba de comenzar. La historia comienza con Felipe, un joven que se adentra en los rincones más oscuros de la Deep Web. Está sentado frente a su computadora en una habitación sombría, con la luz tenue de la pantalla iluminando su rostro. La ansiedad lo consume mientras revisa el pedido de drogas que acaba de hacer. Tras unos segundos de duda, hace clic para confirmar la compra de un paquete de píldoras que promete ser lo más potente que jamás hayas probado. Su rostro muestra una mezcla de emoción y nerviosismo, como si estuviera buscando una escapatoria a su propia vida aburrida y sin rumbo. La pantalla parpadea, y cuando Felipe observa los detalles del pedido, nota algo extraño. El paquete no viene de la fuente habitual. Un desconocido lo ha enviado, con una dirección oculta y un mensaje críptico que solo dice: para experimentar la verdadera oscuridad, toma lo que hay dentro. Pero recuerda, no todo es lo que parece. Intrigado, Felipe no se detiene a pensar mucho. Ya ha cometido errores antes. Sin embargo, esta vez un sentimiento inquietante le recorre la espalda. El paquete llega y es exactamente como lo prometido. Unas pequeñas cápsulas en un envase negro. En un arranque de impulso decide probar una de ellas esa misma noche. La sensación es inmediata, pero no como esperaba. Un cosquilleo extraño recorre su cuerpo, y de repente, la oscuridad de su habitación lo envuelve por completo. En cuestión de segundos, se encuentra desorientado, como si el mundo a su alrededor se hubiera distorsionado. Cuando recupera el sentido, se encuentra tirado en el suelo, con el rostro enterrado en tierra húmeda y fría. No está en su casa. El aire huele a madera y musgo. Se levanta lentamente, su mente confusa, pero una sensación de pavor lo consume cuando se da cuenta de que está en medio de un bosque. La luna, alta y llena, ilumina tenuemente el paisaje, pero todo lo demás está cubierto por sombras inquietantes. Un sudor frío recorre su espalda mientras intenta orientarse, escuchando el crujido de las ramas bajo sus pies y el viento que susurra entre los árboles. De repente el sonido de algo rompiéndose a lo lejos lo hace saltar. Felipe da un paso atrás y se detiene, sus ojos recorriendo el área, buscando algún indicio de qué está pasando. Luego escucha algo más. Voces, murmullos distorsionados como si alguien estuviera cerca. Sin previo aviso, una figura aparece entre los árboles, rápidamente seguida por otra. Son dos hombres con ropa oscura, cubiertos por máscaras que solo dejan ver sus ojos. Uno de ellos tiene una sonrisa macabra en el rostro, mientras el otro observa a Felipe con una frialdad que hace que su piel se erice. Felipe da un paso atrás, pero uno de los hombres lo señala, indicando que se acerque. La angustia lo consume, pero no hay opción.
La figura que habla, con una voz grave y amenazante, le informa que está atrapado en un juego. Nosotros somos los cazadores. Tú, la presa, dice sin titubeos. Aterrorizado, Felipe da una mirada a su alrededor buscando una salida. No hay ninguna. Los árboles parecen cerrar el paso y el suelo está cubierto de maleza que dificulta su movimiento. El primero de los cazadores comienza a caminar hacia él, con pasos lentos pero decididos, mientras el otro se queda atrás, vigilante. Las risas macabras del primero resuenan en la oscuridad. Felipe, en su estado de pánico, no sabe qué hacer. La sensación de ser observado por más de una persona lo hace sentir como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no pudiera despertar. La cámara alterna entre primeros planos del rostro de Felipe, mostrando el sudor y el terror en sus ojos, y tomas amplias del bosque, creando una atmósfera opresiva. La sensación de estar rodeado por la nada lo hunde cada vez más en el miedo. En un arranque de desesperación, comienza a correr, tropezando con raíces y ramas que le hacen caer al suelo, pero sigue adelante sin detenerse. El sonido de los cazadores acechando crece cada vez más cercano. Mientras corre, el sonido de disparos resuena en el aire. Uno de los cazadores, desde lejos, dispara una bala que pasa zumbando junto a su cabeza. Felipe acelera, sintiendo la presión y la persecución de los disparos a su espalda. El bosque parece un laberinto sin fin. Sus pasos se mezclan con los ecos distorsionados de los disparos y los murmullos en la distancia. El terreno se vuelve cada vez más accidentado, lo que lo hace tropezar una y otra vez. El miedo lo empuja hacia adelante, pero no puede escapar del incesante eco de las voces. A medida que avanza se da cuenta de que no está solo. Otros rostros pálidos, aterrados, aparecen entre los árboles. Al principio parecen fantasmas, pero luego se da cuenta de que son otros participantes en el juego. Algunos corren frenéticamente como él, otros parecen derrotados, atrapados por su propia desesperación. Felipe los observa brevemente, sintiendo una mezcla de horror y culpa. ¿De qué manera están involucrados en esto? ¿Cómo es posible que él, un simple comprador de drogas, haya caído en esta trampa mortal? Uno de los hombres que había visto antes, ahora más cerca, grita desde las sombras: «No intentes huir, no hay escapatoria». Y con esas palabras, la tensión aumenta aún más. La oscuridad del bosque se cierne sobre Felipe mientras sigue corriendo, temiendo por su vida. Cada segundo parece un minuto y cada rincón parece estar lleno de algo que acecha. Los árboles se vuelven más densos, la niebla se levanta, y un sentimiento de desesperanza lo envuelve. Pero en lo más profundo del bosque, algo aún más siniestro se mueve en las sombras. Felipe, sintiendo la presión de estar rodeado, empieza a preguntarse si realmente puede sobrevivir, o si está condenado desde el principio. Felipe no puede dejar de correr. La oscuridad del bosque lo envuelve como un túnel sin salida. Cada paso que da parece más pesado que el anterior. Sus pulmones arden. Su corazón late tan rápido que cree que va a estallar. Pero no se atreve a detenerse, no ahora. Los disparos siguen sonando a lo lejos, cada vez más cerca, como si los cazadores estuvieran jugando con él, acercándose a su objetivo lentamente, disfrutando de su sufrimiento. Un estruendo de ramas quebrándose lo hace girar hacia atrás. Con un grito ahogado, se lanza hacia un lado, justo a tiempo para esquivar una flecha que pasa zumbando junto a su rostro. La flecha se clava en un árbol con un sonido sordo, pero Felipe no tiene tiempo de reaccionar. Su mente está completamente centrada en escapar. El miedo lo ha vuelto insensible al dolor, pero las heridas que ya siente en sus brazos y piernas son cada vez más evidentes. En su huida tropieza con algo que no ve, una cuerda tensa, invisible en la oscuridad, que lo derrumba al suelo con un tirón brutal. Su cuerpo golpea el suelo con fuerza y el aire se le escapa de los pulmones. No puede moverse por un instante, y el sonido de los cazadores se acerca más. La tensión en su cuello es insoportable, pero con esfuerzo se arrastra hacia un arbusto cercano, intentando ocultarse. Los ruidos de los cazadores retumban acercándose, pero Felipe no respira. Apenas se atreve a mover un dedo. El tiempo se dilata mientras permanece en esa posición, su mente corriendo a 1000 por hora, buscando una salida, una forma de escapar. Cada susurro en el viento lo hace estremecerse. La oscuridad lo envuelve como una manta pesada, y la constante sensación de que los cazadores lo están mirando, acechando desde algún lugar cercano,
Lo consume por completo. Cuando finalmente se atreve a mirar, ve dos figuras moverse entre los árboles. Están demasiado cerca. Felipe siente la necesidad de huir, pero está atrapado. Las piernas no le responden. El miedo lo ha paralizado. Es entonces cuando un nuevo sonido llega a sus oídos, distinto al de los cazadores. El retumbar de algo pesado, algo que no es humano. Un grito desgarrador resuena en la distancia. Es un sonido primitivo, salvaje, que resuena por todo el bosque como si todo el lugar estuviera temblando con la vibración de ese grito. Los cazadores, al escuchar el sonido, se detienen por un momento. Felipe, aún agazapado, siente una mezcla de terror y curiosidad. Algo más está pasando, algo que no puede comprender del todo. La presencia de los cazadores, que antes parecía ser la mayor amenaza, ahora parece solo una parte de algo mucho más grande. De repente un árbol cae con un crujido ensordecedor a su derecha. Felipe se sobresalta, y cuando mira hacia el lugar del impacto, ve una figura gigantesca emergiendo de la neblina. Es una criatura monstruosa, con una forma indistinta, una mezcla de sombra y carne retorcida. Su figura es oscura, casi indistinguible de la oscuridad que lo rodea, pero sus ojos, brillantes y amarillos como el fuego, son imposibles de ignorar. Los cazadores, ahora completamente alertados, retroceden, sus rostros llenos de sorpresa y miedo. La criatura, con movimientos fluidos y rápidos, se acerca a ellos. Los cazadores intentan disparar, pero los proyectiles parecen rebotar contra su piel como si nada. La criatura emite un sonido gutural, algo entre un rugido y un siseo, y con una velocidad aterradora se lanza hacia los cazadores. Felipe no sabe si lo que está viendo es real o si su mente está sucumbiendo al efecto de las píldoras. Pero la pesadilla es palpable, y no hay duda de que esa criatura es algo mucho más allá de su comprensión. Sintiéndose más atrapado que nunca, Felipe decide que es el momento de moverse. Tiene que huir, tiene que salir de ese lugar. Pero mientras corre, la visión de la criatura y los cazadores desapareciendo en la oscuridad lo sigue, como una sombra imposible de sacudir. ¿Qué es esta cosa? ¿Cómo puede detenerlo? No sabe si lo que ocurre es parte de un juego o si está siendo marcado para morir. Pero una cosa es clara, no está solo, y su vida vale mucho menos en ese momento que la de los cazadores que se convierten en presas. Felipe, decidido a sobrevivir, continúa su huida. No se atreve a mirar atrás, pero el miedo lo consume. Cada paso parece acercarlo más a la locura. Sabe que en ese lugar, el verdadero horror está por llegar. Felipe sigue corriendo sin descanso. Sus piernas ya casi no responden, y su mente está al borde del colapso. El miedo, esa sensación abrumadora que lo ha perseguido desde el primer momento, lo consume por completo. Sabe que la criatura sigue acechando, que los cazadores aún lo buscan, pero algo dentro de él lo mantiene en pie. La necesidad de sobrevivir, de escapar de la pesadilla que se ha convertido en su realidad. En su huida, llega a una pequeña área despejada en el bosque, donde la luz de la luna se filtra entre las ramas, iluminando el suelo cubierto de hojas secas. Está agotado, casi a punto de caer, cuando de repente escucha un sonido familiar, un crujido. No es el de los cazadores ni el de la criatura, es otro, algo que proviene del suelo bajo sus pies. Antes de que pueda reaccionar, el suelo se desploma bajo su peso, y Felipe cae en un agujero profundo, un pozo oculto entre la maleza. Se desploma varios metros, aterrizando en una especie de sótano natural, oscuro y húmedo. El impacto lo deja aturdido, pero la caída le ha dado el respiro que tanto necesitaba. Se arrastra hacia las paredes del agujero, tocando el frío barro y las raíces que lo rodean. Recuperando el aliento, se queda en silencio, escuchando. La criatura parece haberse alejado, y los cazadores ya no se oyen. El silencio es profundo, pero no tranquilizador. Felipe sabe que la amenaza aún no ha desaparecido. Algo en la profundidad de ese bosque sigue acechando, y él está atrapado en su propio miedo. En lo que parece una eternidad, Felipe escucha pasos acercándose nuevamente, pero esta vez no hay voces ni risas macabras, solo el sonido de un susurro, uno que lo hiela por dentro. Sabías que el juego nunca termina. Un rostro aparece frente a él, iluminado por una linterna. Es uno de los otros participantes del juego, con los ojos vacíos,
como si ya hubiera perdido la razón. Ya no hay salida, murmura y con una risa temblorosa agrega: nos han casado todos. Felipe lo mira completamente desconcertado. Ese hombre parece haber caído mucho más allá del miedo. Es como si la desesperación y la locura ya lo hubieran consumido. Pero antes de que pueda preguntar algo más, el hombre desaparece en la oscuridad del túnel que conecta el agujero con algo mucho más profundo. Felipe, ahora solo, con la sensación de estar atrapado en una prisión eterna, se arrastra fuera del agujero, decidido a seguir luchando. Pero cuando sale de nuevo al bosque, se encuentra con un panorama aún más oscuro. El bosque ha cambiado, las sombras parecen moverse por su cuenta, y las estrellas arriba parecen más lejanas, como si todo estuviera desvaneciéndose, desintegrándose. Finalmente una risa rompe el silencio, una risa familiar pero inhumana, como un eco que retumba desde lo más profundo del bosque. La voz del cazador se escucha desde alguna parte. Nos divertimos mucho, ¿verdad, Felipe? Ya no puedes escapar. La cámara se aleja lentamente mostrando a Felipe de pie, rodeado de árboles que parecen moverse, como si fueran una prisión viviente. Él sabe que está atrapado, que su vida ya no le pertenece. El juego nunca termina, y él es solo otra pieza más, cazado en la noche. Juan se sienta frente a la pantalla de su computadora portátil, una luz fría iluminando su rostro. El silencio de la noche lo envuelve mientras teclea rápidamente, investigando los rastros oscuros de su propia familia en la dark web. La sensación de estar atravesando una puerta a un mundo peligroso y prohibido le da escalofríos, pero la curiosidad lo mantiene en su lugar. Su mente está inquieta, obsesionada con la idea de descubrir qué realmente ocurrió en su familia, esos susurros oscuros que siempre había ignorado. La primera búsqueda que realiza no produce nada relevante, solo nombres, direcciones y otros datos que no despiertan más que un leve desinterés. Pero algo en su interior lo empuja a buscar más allá. Sabe que algo está mal. Sigue explorando y finalmente encuentra una serie de videos etiquetados con números y letras que no significan nada para él, pero que de alguna manera lo atraen. Los abre, con el corazón acelerado, sin saber que esos videos marcarán el principio de su descenso a la locura. La primera grabación es cruda y distorsionada. La calidad de la imagen es pésima, pero lo que ve es lo suficientemente claro como para dejarlo paralizado. Una figura encapuchada aparece en la oscuridad, sus manos cubiertas de sangre. Un sonido bajo y gutural retumba en los altavoces de la computadora. Juan aprieta los dientes, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que lo invade. Pero la imagen no lo deja ir. A medida que los segundos pasan, el video se va tornando más perturbador. La cámara se mueve erráticamente, como si estuviera en las manos de alguien que intenta escapar de algo. La escena cambia y muestra una vieja casa en medio de un bosque. Una casa que Juan no puede recordar haber visto, pero que algo en su interior le dice que está conectada con su familia. La cámara se acerca lentamente a la puerta de la casa, hasta que la imagen se congela de forma violenta, revelando una serie de rostros desfigurados por la desesperación. Juan no sabe qué pensar, pero su mente comienza a atar cabos. Esos rostros parecen familiares, y una sensación de terror se apodera de él. Cierra los ojos por un segundo, tratando de disipar la sensación de ansiedad, pero la curiosidad lo vence. Abre otro video. El siguiente video es aún más perturbador. Juan ve a un hombre encadenado a una silla, con los ojos desorbitados, como si hubiera sido sometido a algo indescriptible. El hombre está pálido, casi transparente, y su cuerpo está cubierto de cicatrices que parecen recientes. La cámara enfoca su rostro y es entonces cuando Juan siente una presión en su pecho, una sensación de claustrofobia extrema. Porque ese hombre, esa figura agonizante, es su mejor amigo, Andrés. En ese momento, algo dentro de él se quiebra. Juan no puede comprender lo que está viendo. ¿Cómo es posible que Andrés estuviera involucrado en esto? ¿Por qué sus padres estarían haciendo algo tan horrible? El miedo lo consume, pero no puede dejar de mirar. La cámara muestra a sus padres distorsionados como si no fueran humanos. No hay palabras en su boca, pero sus acciones hablan por sí solas. Están observando a Andrés, pero de una manera que no puede entender, con una frialdad y un placer en sus ojos que le helan la sangre. Las imágenes son caóticas, y de pronto, la cámara empieza a temblar. La pantalla parpadea y se distorsiona,
y una risa macabra comienza a sonar de fondo, como una pesadilla que no termina. Es la risa de su madre, o eso parece. Algo en ella es equivocada, ajena, como si su madre ya no fuera quien pensaba que era. Cada gesto, cada mirada que le dedica a Andrés, lo perfora más profundamente. Juan intenta desconectar, pero sus dedos tiemblan al tocar el teclado. Los videos no dejan de reproducirse, uno tras otro, mostrándole escenas cada vez más aterradoras. Su mente lucha por comprender lo que está viendo, pero la verdad es demasiado monstruosa. Sus padres no son lo que él pensaba. La oscuridad que ocultan es más profunda de lo que podría haber imaginado. Y lo peor de todo, Andrés está atrapado en este horrible juego. En el clímax de la serie de videos el rostro de Andrés aparece, más demacrado y desquiciado que nunca. Está gritando, pero su voz suena ahogada, como si algo lo estuviera oprimiendo. La cámara lo enfoca por un largo rato, y de repente, la imagen se congela en su rostro mostrando una última mirada de desesperación. Juan siente que el aire se le escapa del pecho, su mente estallando en 1000 pedazos. Sabe que, de alguna manera, está involucrado en esto. Sabe que, si no hace algo, Andrés no saldrá de allí. El miedo lo consume, pero no puede apartar la mirada de la pantalla. Una sensación inhumana lo invade, como si alguien estuviera detrás de él, observando cada uno de sus movimientos. Las sombras en la habitación parecen moverse. Las paredes comienzan a crujir. El sudor frío recorre su espalda mientras sus padres, aquellos que siempre fueron sus pilares, se convierten en los monstruos que acechan en la oscuridad. En ese momento el teléfono de Juan suena. Un mensaje aparece en su pantalla, pero no es de quien espera. Es de Andrés. O al menos eso cree. El texto dice: ¿sabes lo que están haciendo? Ya es demasiado tarde para ti. La pantalla parpadea y el sonido del video distorsionado se mezcla con una risa aún más macabra. Y en ese instante, Juan entiende lo peor. No solo está atrapado en este juego, es parte de él. Juan se queda inmóvil, el sonido de la risa retumbando en su cerebro como un eco que no cesa. El teléfono vibra en su mano, pero él no puede apartar la vista de la pantalla de la computadora. Las palabras escritas en el mensaje parecen flotar frente a sus ojos, transformándose en una pesadilla de letras borrosas que lo desafían a entenderlas. ¿Qué quiere decir Andrés? ¿Está tratando de advertirle? ¿O está completamente perdido en este infierno creado por sus padres? La imagen congelada de Andrés sigue allí, su rostro distorsionado por el miedo, los ojos desorbitados. La risa sigue sonando, ahora más cercana, como si viniera del mismo fondo de la habitación. Juan siente el aire volverse espeso, casi tangible. La sensación de claustrofobia lo golpea como un muro invisible. No puede respirar con normalidad. Su cabeza da vueltas, y el impulso de correr se enfrenta a la parálisis de no saber qué hacer. De repente la computadora comienza a parpadear. La pantalla se congela y luego se reinicia por sí sola. El sonido se apaga y una oscuridad total envuelve la habitación. Juan está atrapado en la penumbra, sintiendo que algo se cierne sobre él, como si todo lo que había descubierto hasta ese momento estuviera a punto de cobrar vida. La ansiedad lo consume, y en ese segundo se da cuenta de que no está solo. Hay algo más en la habitación con él, algo que no estaba allí antes. El teléfono vuelve a sonar, y esta vez, cuando lo mira, el mensaje de Andrés se ha actualizado. Un solo texto: nos estamos acercando. El terror lo atraviesa de nuevo, y algo en su estómago se revuelca, como si esa simple frase fuera un presagio de algo mucho peor. Juan se levanta de golpe intentando mirar alrededor, buscando algo en lo que aferrarse. Las sombras de la habitación parecen moverse, y sus pasos retumban en el silencio. El miedo se apodera de sus sentidos. Cada rincón parece esconder una amenaza. Se dirige hacia la puerta, pero antes de abrirla un sonido extraño lo detiene. Un susurro muy débil, pero lo suficientemente claro como para helarle la sangre. Es una voz, una que conoce bien, la voz de su madre. Juan no es lo que parece. El corazón de Juan se acelera. Su madre nunca había hablado así, nunca con esa calma inquietante, esa voz que no suena humana. Es como si la entidad que una vez fue ella hubiera sido reemplazada por algo oscuro, algo que lo observa desde las sombras. En un impulso desesperado, Juan abre la puerta y corre por el pasillo. Pero algo lo sigue. Se puede sentir en el aire, un peso que lo acecha, un ojo invisible que lo vigila.
Cada paso que da lo aleja de la oscuridad, pero al mismo tiempo lo acerca a algo más siniestro. Cuando llega a la sala de estar, la puerta principal está cerrada, pero lo peor es lo que ve. El televisor está encendido, y en la pantalla aparece una imagen que lo paraliza. Sus padres de pie frente a la cámara. Están sonriendo, pero sus rostros están distorsionados, como si la verdadera naturaleza de su ser estuviera emergiendo a la superficie. El fondo del video es la misma casa oscura que apareció en los primeros videos, pero ahora está llena de símbolos extraños, garabatos que parecen moverse por sí mismos. Y lo peor de todo es que Andrés está allí, colapsado en el suelo con las manos atadas a la espalda. «Juan, ya no hay salida», dice la voz de su madre a través del televisor, un eco que se repite en su mente como una sentencia final. El televisor parpadea y, antes de que pueda reaccionar, la luz de la casa se apaga de golpe. Todo se oscurece. Juan está completamente a oscuras, y por un momento, siente que ha quedado atrapado en una pesadilla sin fin. Pero algo lo mantiene alerta. Una sensación de que no está solo. Un crujido en el suelo le hace girar rápidamente, y cuando se voltea, ve una sombra moverse lentamente a través del pasillo. El terror lo invade, pero no puede detenerse. La sombra se acerca a él y el corazón de Juan late más rápido, como si fuera a estallar. La figura que se aproxima es inconfundible, la figura de su padre. Su rostro está desfigurado, como si algo lo estuviera corroyendo desde adentro. Su expresión es vacía, como si ya no tuviera alma. Y detrás de él, el sonido de la respiración de su madre, de su propia carne y hueso, se convierte en una melodía macabra que acompaña cada paso. «Has abierto la puerta, hijo», dice su padre con una voz que no es suya, vacía y cavernosa. Ahora no hay forma de cerrarla. Juan da un paso atrás, temblando, pero no puede retroceder más. Las paredes parecen cerrarse sobre él, y los susurros se intensifican. La figura de su padre se acerca, y cuando está a un paso de él, su rostro se transforma, y en lugar de su padre, es Andrés quien lo observa. Pero Andrés ya no es humano. Su cuerpo está cubierto de cicatrices, sus ojos inyectados en sangre y su rostro está distorsionado, deformado por el dolor y el miedo. «No podemos escapar», murmura Andrés, su voz apenas reconocible. En ese momento, Juan entiende lo más horrible. No solo está atrapado en una pesadilla, sino que él también es parte de ella. Su familia ha sido consumida por una oscuridad indescriptible, y no hay manera de escapar. La puerta que pensaba que estaba abierta ya no está allí. Todo lo que queda es el abismo que se traga todo a su alrededor. Y el juego de terror acaba de comenzar. El tiempo parece detenerse en el momento en que Juan ve el rostro de Andrés transformado, o lo que queda de él. La visión de su amigo desfigurado lo atraviesa como una daga, y en su mente estalla la revelación más aterradora. Sus padres nunca fueron humanos, no en el sentido en que él los conoció. Ellos son criaturas, monstruos que han estado manipulando y cazando a todos los que se cruzan en su camino, y ahora, él es parte de su red. La oscuridad de la casa parece respirar con él. Cada rincón se llena de murmullos, ecos de algo antiguo, algo que nunca debió despertar. Las paredes crujen, y el suelo bajo sus pies vibra como si la casa misma estuviera viva, consciente de su presencia. El aire se espesa, y una sensación indescriptible lo invade. El tiempo y el espacio se han distorsionado. Él ya no sabe si está soñando, si está despierto, o si todo lo que está viendo es solo una manifestación de su propia locura. Su padre, o lo que sea que se ha convertido en él, da un paso adelante, su rostro más vacío que nunca. La figura de Andrés en su lugar es apenas reconocible, y su voz débil y rota se convierte en un susurro lejano. «Es demasiado tarde, Juan. Todo ha sido planeado». Con un esfuerzo sobrehumano, Juan da un paso atrás, pero no hay escapatoria. La casa está cerrada como una trampa. Se gira frenéticamente buscando una salida que ya no existe, pero las sombras se acercan, rodeándolo. La figura de su madre aparece detrás de él, su rostro ya irreconocible, deformado por algo oscuro, algo profundo que no puede comprender. Los ojos de ella ya no muestran nada, solo una vasta nada que lo devora desde adentro. «Nos has encontrado», susurra. «Y ahora somos uno. Ahora serás parte de nuestra oscuridad, Juan». Las palabras caen como una maldición y un horror indescriptible se apodera de él.
El miedo lo paraliza, pero lo más aterrador es lo que empieza a suceder a su alrededor. Las figuras de sus padres, aunque distorsionadas, comienzan a desvanecerse, como si fueran ilusiones creadas por la misma casa. La luz de la habitación titila y parpadea, y en cada parpadeo las sombras se alargan, tomando nuevas formas. Las voces se mezclan, las risas se multiplican. Juan siente una presión creciente en su pecho. No puede respirar. Algo le aprieta el corazón. La angustia lo ahoga. Da un grito, pero su voz no sale. Las paredes lo rodean. La casa está viva y ahora, él es parte de ella. De repente todo se oscurece por completo. Un vacío absoluto lo envuelve. Y la última imagen que ve es el rostro de Andrés mirándolo con ojos vacíos y una sonrisa macabra que no se puede describir. La oscuridad se cierne sobre él, tragándolo, y en ese instante, Juan entiende que no hay escape. Ya no es un ser humano. Ya no es un hijo ni un amigo. Ha sido absorbido por la misma oscuridad que devoró a su familia. La última cosa que siente es una risa que viene desde dentro de él, desde lo más profundo de su ser, como si la oscuridad ya estuviera tomando posesión de su alma. Y la casa se queda en silencio. Lucas no pudo resistirse. La caja misteriosa había aparecido en su pantalla como una oferta demasiado tentadora para dejarla pasar. Había leído sobre ella en foros, historias de cosas sorprendentes, objetos imposibles que uno nunca esperaría encontrar. Al principio había sentido un pequeño estremecimiento al pensar en la compra, pero rápidamente se dejó llevar por la curiosidad. Quería un iPad, un dispositivo de última generación para mejorar su productividad y algo para relajarse después del trabajo. Lo que llegó no era en absoluto lo que esperaba. El paquete llegó al día siguiente. Cuando lo sostuvo en sus manos, notó su peso peculiar, un poco más ligero de lo que había imaginado, pero no le dio mucha importancia. Se apresuró a abrirlo, su corazón palpitando ligeramente de emoción. Cortó con rapidez el precinto y al abrir la tapa, una nube de polvo se levantó. El contenido no era el esperado iPad, sino una mezcla de objetos aleatorios que no tenían ningún sentido. Una muñeca de porcelana, un reloj antiguo y oxidado, una foto en blanco y negro de una familia sonriente, y algo que parecía un pequeño libro cubierto con cuero desgastado. Miró el reloj primero. No había nada de especial en él, solo que el vidrio estaba marcado con lo que parecía ser un número que no podía reconocer, una serie de cifras distorsionadas. Lo dejó de lado y observó la muñeca. Sus ojos inexpresivos lo observaban fijamente. El terror comenzó a instalarse lentamente en su pecho, como si la atmósfera de la caja fuera densa, como si las cosas dentro la cargaran de algo, de una energía extraña que no podía comprender. En cuanto sus dedos tocaron el libro, una sensación fría recorrió su brazo. Lo abrió con cautela, encontrando páginas amarillentas llenas de símbolos que no reconocía, ni de cerca. Al pasar las hojas, algo cayó de entre las páginas. Un sobre. Un sobresalto recorrió su cuerpo. ¿Qué era eso? Abrió el sobre y encontró dentro una foto, una más de esa familia sonriente, pero esta vez con algo extraño. En la esquina de la imagen, en el fondo, apenas visible, había una figura borrosa. Al principio pensó que era un truco de la luz, pero luego algo en su estómago le dijo que no lo era. La incomodidad se intensificó cuando vio que la figura en la foto comenzaba a parecerse a su propio rostro, distorsionado, como si estuviera observando a la familia desde la oscuridad. Lucas retrocedió, mirando la foto con incredulidad. Trató de pensar en algo lógico, una explicación racional, pero no había ninguna. Miró al resto de los objetos, pero algo se había roto dentro de él. La curiosidad ya no era una chispa divertida, sino un peso insoportable. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué estaba ahí, en su casa, con esos objetos extraños? La atmósfera se volvió opresiva, como si el aire se espesara, y el tiempo se alargara. Cada uno de los objetos parecía tener vida propia, y el rincón de su mente que había ignorado hasta ese momento comenzó a gritarle. Había algo mal en todo eso, algo que no se podía explicar. Los ojos de la muñeca parecían más intensos ahora. El reloj seguía haciendo ese sonido monótono, como si el tiempo se estuviera agotando. La foto parecía cambiar cuando la miraba de nuevo.
como si los bordes de la imagen se volvieran más nítidos con cada parpadeo. Y entonces, cuando su miedo ya era casi palpable, vio lo peor de todo. Una última foto en el fondo de la caja. Estaba parcialmente doblada, como si alguien la hubiera escondido deliberadamente. Al mirarla sintió una sensación de terror absoluto, porque la imagen mostraba a una familia. Pero la expresión en sus rostros era muy distinta. La sonrisa había desaparecido y en su lugar, una mueca de angustia y miedo los miraba. Y detrás de ellos, en la penumbra, Lucas vio una figura que claramente no pertenecía allí. Una sombra que no podía ser de ningún ser humano, algo que lo observaba desde el fondo. El pánico se apoderó de él, pero más aterrador aún fue la sensación de que, al igual que en la foto, había algo más en su habitación, algo que lo estaba observando, algo que ya había estado allí antes, tal vez desde el momento en que tocó la caja. Lucas no podía dejar de mirar la foto. Aquella figura en el fondo, oculta en la oscuridad de la imagen, parecía acercarse cada vez más. Algo en su interior le decía que esa figura no era solo una ilusión de la fotografía, sino algo mucho más tangible, más real, como si estuviera esperando, observando en silencio. Sus manos temblaban, pero la necesidad de entender lo que estaba pasando lo empujaba a seguir mirando, a desentrañar el misterio. No podía, simplemente no podía ignorarlo. Se levantó de su silla y caminó lentamente hacia el rincón de su habitación, donde la caja seguía abierta. Los objetos dentro parecían más ominosos ahora. Incluso la muñeca, con su rostro inexpresivo, le parecía más viva. Su mirada parecía seguirlo. Con cada paso el miedo crecía, y la atmósfera en la habitación se hacía más densa. La luz de la lámpara parpadeó levemente, y Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia la ventana, pero no podía ver nada en la oscuridad. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Sus ojos volvieron a la foto en sus manos. Esa familia, esa figura detrás de ellos. La misma figura que él había visto en las otras fotos. Cada vez que intentaba apartar la mirada, la figura parecía moverse, desdibujarse y aparecer más cerca, como si estuviera cruzando los límites entre la imagen y la realidad. Tomó una respiración profunda, intentando calmarse, pero el temor ya lo estaba ahogando. Su mente comenzaba a hacer conexiones aterradoras. ¿Y si esa figura no estaba solo en la foto? ¿Y si algo de lo que estaba ocurriendo en esa caja ya estaba sucediendo en su vida real? No, no podía ser. Pensó en el origen de la caja, de dónde venía, y por un momento recordó los foros de la Dark Web. Algo sobre objetos malditos, sobre conexiones a otras dimensiones. Su mente se disparó al pensar en los peligros de meterse en esas aguas oscuras, pero ya era demasiado tarde. La caja estaba allí. De pronto un sonido agudo lo hizo volverse. Era un susurro tan bajo que pensó que solo era su mente jugando con él. Pero el susurro no cesó, se repitió, y luego comenzó a aumentar en volumen. Vino de la dirección de la caja, y cuando Lucas miró de nuevo, algo más estaba allí. Algo que no había visto antes. Una segunda foto. Estaba parcialmente oculta entre los objetos, como si alguien hubiera intentado que no la viera. Su pulso se aceleró al sacarla y al verla, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Era la misma familia, pero ahora en un ambiente completamente distinto. Estaban en una casa antigua, que Lucas no reconoció, y todos ellos tenían el mismo rostro de pavor, y detrás de ellos, el mismo rostro sombrío. La figura ahora estaba más definida, más cerca, y algo en sus ojos le hizo entender lo peor. Esa figura no solo los observaba, los estaba acechando. Pero eso no era lo peor. En la esquina de la foto, casi imperceptible, una palabra estaba escrita con algo que parecía sangre. Lucas se acercó con el corazón latiendo violentamente en su pecho. El miedo lo paralizaba, pero la necesidad de saber lo que decía esa palabra lo empujó a leerla en voz baja. «Ayuda». Un escalofrío gélido recorrió su espina dorsal. La sensación de estar siendo observado se intensificó aún más. En ese instante la muñeca pareció moverse, o al menos eso creyó él. El aire comenzó a volverse más frío, y Lucas sintió que algo invisible lo rodeaba, algo mucho más siniestro que cualquier objeto que pudiera haber esperado en la caja. Los objetos, ahora, parecían tener una presencia,
como si estuvieran vivos, esperando. La imagen de la figura en las fotos parecía desmoronarse, tomando una forma más nítida, casi tridimensional, como si hubiera saltado de la fotografía. Lucas dejó caer la foto al suelo, pero no pudo apartar la mirada de la figura, que se acercaba lentamente a través de la habitación, su sombra proyectándose en las paredes. Todo en su entorno empezó a distorsionarse. Los objetos tomaban formas grotescas, y la habitación se estrechaba a su alrededor. El aire se volvía cada vez más denso, más irrespirable. Algo o alguien estaba en esa habitación con él. Lucas lo sentía, podía oírlo. Susurros ininteligibles que se entremezclaban con el sonido del reloj antiguo que nunca había dejado de sonar. No era solo miedo lo que sentía ahora. Era desesperación, como si algo lo estuviera empujando hacia una verdad más terrible de la que jamás habría imaginado. Algo que había estado oculto en las sombras de su vida, esperando a ser revelado. Pero ¿qué era esa verdad? Y lo peor de todo, ¿qué pasaría si, al abrir la caja, había liberado algo mucho peor de lo que pensaba? Lucas no podía respirar. El aire en la habitación estaba cargado de algo insostenible, como si el mundo mismo se estuviera colapsando a su alrededor. La figura en la foto parecía moverse ahora, deslizándose fuera de la imagen, avanzando hacia él con cada respiración que tomaba. Los susurros se intensificaron, como un murmullo constante que penetraba su mente, nublando su juicio. Estaba atrapado, sin salida. La sombra, esa figura de ojos vacíos y rostro deformado, ahora se erguía frente a él, como si de alguna manera hubiera cruzado la frontera entre lo tangible y lo intangible. No podía apartar la mirada de ella. Estaba cerca, demasiado cerca, y lo único que podía escuchar era el eco de su propio miedo. En ese momento, algo dentro de Lucas hizo clic. Recordó el libro que había encontrado en la caja, ese extraño volumen con símbolos ilegibles. El susurro creció más fuerte, y algo en su interior lo impulsó a abrirlo una vez más. Las páginas amarillentas parecían casi vibrar en sus manos, y al pasar las hojas algo lo detuvo. Una foto que lo dejó paralizado. Era una imagen suya, Lucas, pero mucho más joven, abrazado por una figura que reconoció con horror. Era su madre, sí, pero no estaba vivo. La figura a su lado era su madre, pero algo no estaba bien. Su rostro en la foto era el mismo rostro lleno de angustia que había visto en las demás imágenes. Una angustia indescriptible, la misma desesperación que había sentido la familia en todas las fotos anteriores. El corazón de Lucas se detuvo por un segundo. ¿Qué está pasando?, murmuró, incapaz de comprender lo que veía, y entonces lo entendió. La figura que lo había estado observando no solo estaba en las fotos, no solo era una presencia que acechaba desde la caja. Number, esa figura estaba con él, desde siempre. Había estado observando su familia, sí, pero también a él. Y ahora, la verdad se desplegaba ante sus ojos con una claridad aterradora. La caja no era solo un objeto, era una trampa, un portal. Lucas recordó las historias que había leído en la Dark Web, sobre los objetos malditos que se conectaban con el pasado de las personas, revelando secretos ocultos. Y esa figura, esa sombra, no era solo una entidad externa. Había estado esperando por él, esperando a que abriera la caja, para completar lo que había empezado mucho tiempo atrás. La conexión con su propia familia no era casualidad. La figura era parte de ellos, parte de su linaje. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear con fuerza, y el reloj, ese maldito reloj, empezó a sonar de forma más frenética, como si el tiempo mismo estuviera corriendo hacia su fin. Lucas sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder, y una pesadez inexplicable lo envolvía. No podía moverse, su cuerpo estaba paralizado. La figura ya no estaba solo en las sombras, estaba frente a él, observándolo con una mirada vacía. La última cosa que vio fue la sonrisa en el rostro de esa figura, una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. Y antes de que pudiera gritar, el mundo a su alrededor se desvaneció, como si la caja hubiera absorbido toda la luz, el sonido y la realidad misma. Cuando la policía llegó horas después, la habitación de Lucas estaba vacía. La caja, la muñeca, el reloj, las fotos, todo seguía allí. Pero Lucas
Lucas había desaparecido, como si nunca hubiera existido. En la foto que había caído al suelo, la figura en el fondo estaba más nítida que nunca, y en sus ojos había algo más, una mirada de desesperación, como si él mismo estuviera atrapado en la oscuridad de la caja, condenado a repetir lo que ya había ocurrido. Pero la pregunta que nadie pudo responder era, ¿quién estaba mirando desde la oscuridad ahora? El ambiente es tenso, y un ligero zumbido llena la habitación mientras el grupo de jóvenes se congrega alrededor de una computadora, sentados en un cuarto oscuro, apenas iluminado por el brillo de la pantalla. Sus risas nerviosas resuenan en el aire, mezclándose con el sonido de teclas pulsadas frenéticamente. Se sienten seguros detrás de sus pantallas, convencidos de que nada puede hacerles daño, solo curiosidad adolescente. De repente, uno de ellos, Javier, encuentra lo que parece un enlace prometedor. Una experiencia inmersiva solo para los más valientes. Todos se miran entre sí, desafiándose sin palabras a seguir adelante. Sin pensarlo dos veces, acceden al sitio, y el navegador de su computadora parpadea por un momento, como si algo estuviera cargando en lo profundo de la web. La pantalla se oscurece un par de segundos antes de que una imagen borrosa, casi estática, aparezca. Un lugar oscuro, desordenado, con paredes grises y sucias. Un sonido que hace eco como un susurro distante comienza a surgir, pero nadie en la habitación dice nada. La emoción y el miedo se entrelazan. De pronto, la imagen en la pantalla se aclara. Ahora se ve un reloj de cuenta regresiva. 10 minutos. Un texto aparece en la pantalla, escrito con letras grandes y rojas. ¿Estás listo para el juego? Los jóvenes se miran nerviosos, pero la emoción sigue siendo más fuerte. Ana, la más impulsiva del grupo, da un paso adelante y acepta sin dudar. Lo que sigue es un ruido ensordecedor, una especie de zumbido eléctrico que hace vibrar el suelo bajo sus pies. Un instante después, todo se apaga. Despiertan en un lugar desconocido. La confusión es inmediata. Se encuentran en una habitación pequeña, sin ventanas, con paredes de metal que parecen sudar humedad. El aire está pesado, difícil de respirar, y un sordo murmullo proviene de algún lugar fuera de su alcance. No hay puertas, solo un gran monitor en una pared que parpadea en tonos fríos, como si los estuvieran observando. Los jóvenes intentan encontrar una salida, pero sus intentos son en vano. La única salida es una puerta reforzada, cerrada con llave, que no se abre. Los murmullos se intensifican, como si fueran ecos de otros. El reloj aparece de nuevo en la pantalla, ahora marcando 9 minutos y 48 segundos. Aterrados se dan cuenta de que no están solos. Alguien o algo está observando. Javier trata de forzar la puerta, pero el esfuerzo es inútil. Un mensaje aparece en la pantalla. Bienvenidos al juego. Enfrentarse es lo único que los mantendrá con vida. ¿Qué harán ahora? El terror real comienza a sentarse en sus corazones cuando las pantallas muestran una serie de cámaras que parecen captarlos en tiempo real. Alguien está observándolos y disfrutando de su miedo. Carlos intenta calmar a los demás, sugiriendo que quizás sea una broma de mal gusto, pero Ana es la primera en gritar cuando un sonido metálico retumba en la distancia. La puerta reforzada se abre de golpe, revelando un pasillo largo, oscuro y sin fin. El grupo, temblando de miedo, avanza. Saben que no hay marcha atrás. Mientras caminan por el pasillo, sus pasos resonando en el vacío, algo se mueve a su alrededor. En las paredes hay pantallas intermitentes que muestran imágenes desconcertantes de otros lugares, otros participantes. En cada una de las pantallas, se puede ver a diferentes personas, atrapadas en sus propios pasillos, igual que ellos, todos observados por una multitud invisible. El terror crece a medida que se dan cuenta de que no están solos, y de que este juego tiene reglas mucho más oscuras de lo que imaginaban. Una voz profunda y gutural retumba a través de los altavoces. Bienvenidos a la prueba. Su vida será el precio de su fracaso. ¿Están listos para sobrevivir? La pantalla en la que aparece el mensaje se apaga, y de inmediato, algo extraño se activa. El suelo bajo sus pies se desplaza, abriendo un foso en el que caen sin poder evitarlo. El grupo grita mientras caen hacia lo desconocido, el terror palpable en el aire, el sudor frío recorriendo sus cuerpos. De repente, caen de golpe en una sala diferente,
más grande, iluminada por luces de neón rojas. 4 puertas se encuentran frente a ellos, y una cuenta regresiva comienza a sonar en la pared. 8 minutos. Sin explicación, las puertas se abren, revelando el comienzo de lo que parece una prueba mortal. Un corredor estrecho, lleno de trampas y obstáculos, mientras una multitud invisible observa a través de las cámaras. Las reglas son claras. Cada uno debe elegir una puerta. El que falle, morirá. De alguna manera los jóvenes saben que están siendo cazados. Mientras avanzan, los ecos de risas lejanas comienzan a llenar la habitación. Un sonido siniestro, como si miles de personas se estuvieran burlando de su sufrimiento. La cámara de seguridad en el techo los sigue, y Ana tiene una extraña sensación de que están siendo observados por algo mucho más allá de un simple espectador. En un momento de pánico, ella cae en una trampa, y su grito se corta cuando la puerta se cierra tras ella, sellando su destino. Con la cuenta regresiva cada vez más cerca de su fin, los jóvenes intentan desesperadamente encontrar una salida. Sin embargo, pronto descubren que cada paso que dan solo los lleva más adentro del laberinto de la muerte. Algo está en juego mucho más grande que sus vidas, y la audiencia invisible disfruta cada segundo. La cuenta regresiva sigue su curso, y el reloj marca 6 minutos. Queda claro que este juego tiene reglas que nadie entendía cuando lo comenzó, y ahora, nadie sabe cómo terminará. La cuenta regresiva sigue avanzando, y la presión se siente en el aire como una manta asfixiante. Javier está al borde de la desesperación. Las palabras de la voz siniestra resuenan en su cabeza. Cada error, una muerte. Mira a sus compañeros tratando de mantener la calma, pero sus ojos están llenos de miedo. Cada paso que dan los acerca más a lo inevitable. Carlos, el más racional del grupo, es el siguiente en hablar. Tenemos que pensar en esto. Debemos concentrarnos y trabajar juntos. Sin embargo, al instante se da cuenta de lo inútil que resulta su intento de lógica. Ana acaba de caer en una trampa mortal, y sus gritos aún resuenan en los pasillos lejanos, como un eco macabro que parece provenir de todas partes. El grupo sigue adelante entrando por la primera puerta. El suelo bajo sus pies se estremece levemente, como si algo se estuviera desplazando, pero no hay tiempo para pensar en eso. Frente a ellos, el pasillo es más largo y oscuro, sin ninguna luz más allá de las neblinas de vapor que parecen salir de las paredes, formando sombras inquietantes. A medida que avanzan, las pantallas del techo vuelven a parpadear, mostrándoles a Carlos y a Javier una imagen grotesca. Una habitación donde otra persona, alguien completamente diferente, está atrapada en lo que parece una jaula, observando el mismo reloj de cuenta regresiva. De pronto se oye un ruido metálico detrás de ellos. Javier se da vuelta con rapidez, solo para ver que una puerta blindada ha caído y se ha cerrado detrás de él. Ahora están atrapados, sin forma de regresar. La cámara sobre ellos parpadea, y la voz vuelve a sonar, clara y fría. Comiencen el juego. No hay escape. En ese momento una luz roja intensa se enciende al final del pasillo. Es una luz cegadora, que obliga a los chicos a cubrirse los ojos. Es como si todo el lugar estuviera respirando con ellos, con un ruido sordo que hace vibrar las paredes. Cada vez que se acerca más, el eco de pasos se vuelve más fuerte, como si algo estuviera viniendo hacia ellos. Carlos da un paso adelante, empujando a Javier a moverse. Vamos, tenemos que seguir hacia allí, es la única opción. Pero algo extraño empieza a ocurrir. Las paredes parecen moverse, deslizándose lentamente hacia el grupo, estrechando el espacio entre ellos y el final del pasillo. Los respiraderos de aire a los costados emiten un vapor espeso que los hace respirar con dificultad. El sudor les recorre la espalda. El terror comienza a apoderarse de ellos. En un instante, Javier empieza a escuchar susurros que no pueden ubicar. ¿Lo oyes? ¿Hay alguien más? Pregunta, pero nadie responde. Solo el murmullo sordo de las cámaras que se acercan al ritmo de sus movimientos. De repente, una puerta lateral se abre de golpe, y aparece una figura desfigurada, un ser humanoide con la piel arrugada y los ojos desorbitados, como si estuviera siendo consumido por la oscuridad misma. Su rostro es una máscara de desesperación, pero lo más aterrador de todo es que es un participante más. Un hombre que, sin embargo, no tiene palabras que ofrecer, solo su mirada perdida de horror. El grupo se detiene en seco. Carlos da un paso hacia él, intentando ofrecer ayuda,
pero el hombre lo mira fijamente y hace un gesto hacia la oscuridad detrás de él. Algo sigue avanzando, algo invisible pero inminente. Las luces parpadean y la figura humana desaparece con un grito desesperado que se ahoga en el aire. «No podemos quedarnos aquí», grita Javier, y corre hacia la luz roja. Sin embargo, en el instante en que lo hace, una puerta de acero cae cerrando el camino, bloqueándolo de su único refugio visible. Los minutos siguen marcando el tiempo, cada segundo que pasa haciendo que el miedo sea más palpable. La pantalla del techo comienza a mostrar imágenes intermitentes de otros participantes. Algunos corren, otros están caídos en el suelo, mientras las cámaras los observan en sus últimos momentos. La sensación de estar siendo cazados se intensifica. La cuenta regresiva ahora marca 3 minutos. Carlos y Javier se encuentran atrapados en un callejón sin salida. Un pasillo sin fin que parece cambiar a medida que avanzan. De pronto, los ecos de las cámaras se distorsionan, y el sonido de pasos se vuelve más cerca, más urgente. Al fondo del pasillo, en la penumbra, se percibe una sombra que se mueve. Es alguien que los está siguiendo, alguien que no pertenece a este juego, alguien de fuera. De repente, un grito retumba por todo el corredor. Javier grita en terror, pero su voz es absorbida por el laberinto de pasillos. La figura que los sigue aparece en una pantalla. Un hombre desorientado cayendo de rodillas con los ojos llenos de pavor. Pero lo peor es que su rostro está cubierto por una máscara de metal. El juego nunca acaba, dice la voz mientras las pantallas destellan imágenes del reloj, que marca ahora 1 minuto. En ese último minuto, Carlos se enfrenta a la última prueba. Un pasillo final completamente oscuro, más allá de lo que la vista humana puede comprender. Y mientras observa las pantallas en las paredes, ve algo que hace que su sangre se hiele. El retrato de su propio rostro, como si estuviera siendo observado desde dentro del juego. Como si él fuera parte de la audiencia que los ve sufrir. Su corazón late con fuerza y un pensamiento lo invade. ¿Quién está detrás de este juego? ¿Y por qué? La cuenta regresiva marca 30 segundos. Carlos está al borde de la desesperación. Las sombras en el pasillo frente a él parecen tomar forma, como si la misma oscuridad estuviera viva, observándolo. El miedo lo consume, pero algo dentro de él, tal vez un impulso de supervivencia, lo impulsa a seguir adelante. No hay vuelta atrás. Las cámaras lo siguen, el sonido de las voces invisibles retumbando en su mente, burlándose de su pavor. De repente un golpe seco resuena por el pasillo, como si algo se hubiera desprendido de las paredes. Javier ha caído, atrapado en una trampa oculta. El grito de su compañero se corta bruscamente, seguido de un sonido ahogado, mientras el reloj sigue avanzando indiferente. «No», grita Carlos corriendo hacia él. Pero cuando llega Javier ya no está allí. En su lugar una pantalla parpadea y muestra la imagen de Carlos en el mismo lugar donde su amigo había caído. Es como si su cuerpo se hubiera desmaterializado, arrastrado por las sombras y reemplazado por una ilusión. El reloj marca 10 segundos. Esto no es real, piensa Carlos, pero la verdad lo golpea de golpe cuando las puertas de acero alrededor de él se sellan con un estruendoso sonido. Está atrapado en un circular laberinto, sin salida. La voz nuevamente resuena, fría y cruel. Solo uno puede salir. El miedo lo recorre como un torrente eléctrico. No hay salida, no hay forma de escapar de este infierno. En las pantallas la audiencia invisible se vuelve más activa, el sonido de sus carcajadas crece, como si se estuvieran regodeando en su agonía. Pero antes de que pueda reaccionar, una puerta lateral se abre. Carlos avanza, vacilante. Dentro ve una sala grande y vacía, con una pantalla en el centro. El rostro de Javier aparece en ella, pero algo está mal. Está sonriendo. No, se está burlando. Los ojos de Javier están vacíos, como si estuviera siendo manipulado desde algún lugar fuera de su cuerpo. No hay salvación. La voz retumba una última vez, pero esta vez tiene un tono diferente. Algo más cercano, más personal. Bienvenido a la verdadera experiencia inmersiva, dice la voz. Eres el próximo participante. La pantalla se apaga, y el suelo bajo Carlos comienza a temblar. El miedo lo embarga, pero antes de que pueda reaccionar, siente como si el mismo lugar lo estuviera tragando. La tierra tiembla, las luces parpadean y las paredes empiezan a cerrarse lentamente, aplastándolo. Con un grito ahogado, Carlos cae al suelo, mientras la oscuridad lo engulle por completo.
En la última imagen de la pantalla, un mensaje final aparece con letras rojas. Gracias por jugar. En ese momento la pantalla se apaga. Todo queda en silencio. La audiencia invisible, que los observó desde el principio, finalmente se desvanece. El juego, la prueba, ha terminado. Pero al fondo de la habitación, la cámara muestra una nueva pantalla encendida, con una nueva cuenta regresiva. La voz fría suena una vez más, pero esta vez es clara. Nuevo participante detectado preparándose para el juego.